Hoy venimos a hablaros de Emilia Matallana Redondo, una científica que colabora con el proyecto Girls for STEM. Girls for STEM es un proyecto que fomenta el talento y las vocaciones científicas y tecnológicas de niñas y jóvenes. Las siglas de STEM vienen del inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics. Nació el 24 de octubre de 1961 y se crió en Sagunt. Fuimos a visitarla a la universidad en la que trabaja, el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Estudió bioquímica y biología molecular. Hizo un parón en su carrera por el nacimiento de su hija. Emilia Matallana realizó una tesis doctoral. Tras ello, realizó una estancia postdoctoral en la que viajó a Estados Unidos, donde residió 2 años en Filadelfia. Ella defiende la importancia de las mujeres en el ámbito científico. Investigó sobre levaduras y es profesora de universidad y catedrática. Aparte de la docencia, Emilia dirige varias tesis doctorales y trabaja en la investigación científica de varios proyectos. En la universidad nos mostraron cosas muy interesantes, como algunos experimentos biológicos y salas de trabajo. En el instituto hay 2 zonas autoclaves que deben alcanzar altas temperaturas en 30 minutos para introducir los microorganismos. El ticket asegura que el proceso ha sido correcto. Un autoclave está conectado a la red y otro lo recargan los mismos trabajadores.